Hermanos, estamos iniciando nueva serie y le hemos puesto señales. Queremos hablar en este mes del libro de Apocalipsis. Así que le pido a todos ustedes que se unan al plan de lectura, estamos leyendo Apocalipsis, y que vayan junto con nosotros para no perderse y sobre todo para poder interpretar este libro tan enigmático, el libro de Apocalipsis. Y vamos a hablar de señales, porque el día de hoy, a raíz de todo lo que está ocurriendo en el mundo, abundan cantidad de supersticiones, ideas, algunas muy extrañas. Ustedes saben que el mundo está convulsionado el día de hoy. Tenemos virus en el mundo, tenemos guerras. Actualmente están de moda los ovnis otra vez, así como en la década de los 80 que hubo una fiebre de los ovnis, el Área 51 y todas esas cosas. Ahora han regresado los ovnis otra vez como tema de conversación. Y esto ha llevado a que en las redes y en pasillos se esté hablando acerca de si ya es el fin del mundo, qué va a pasar. Y nos puede conducir a una mala interpretación y vivencia cristiana. Yo creo que lo peor que nos puede pasar es que vivamos un cristianismo que no sea adecuado, un cristianismo fuera de la palabra, un cristianismo que no vaya acorde con lo que el Señor dice, con lo que el Señor enseña en su palabra. Amén. Por eso vamos a hablar de señales. Y antes de entrar al libro de Apocalipsis, el día de hoy quiero centrarme en la parusía, en la segunda venida de Cristo. Eso quiero hablar con ustedes el día de hoy. ¿Por qué? Porque no se nos debe de olvidar, queridos hermanos, que nosotros estamos esperando la venida de Cristo. No podemos pasar por alto eso. No podemos nosotros ignorar que parte central de nuestra fe es saber que Cristo puede venir el día de hoy, puede venir mañana o puede venir este año. Amén. No podemos nosotros vivir la vida cristiana sin esa perspectiva, sin esa esperanza. A veces se nos olvida porque estamos envueltos en nuestras actividades diarias y podemos perder de vista el horizonte. Pero no puede haber cristianismo sin esperanza. No podemos ser hijos de Dios sin tener la esperanza de que Cristo viene. Y aquí es el tema central. Porque por lo regular cuando se habla de la venida de Cristo causa miedo. Últimamente se ha vuelto popular otra vez la canción de Marino, ¿se acuerdan? ¿Sí? La de Y no sé cuánto les pasó, pero esa canción era terrorífica para los que crecimos en la iglesia. Yo recuerdo que en 2 o 3 ocasiones me desperté porque me había dormido en la tarde de niño y mis papás no estaban porque se habían ido, no sé, al templo o andaban por otro lado, y me aterraba pensando que el rapto ya había ocurrido y que yo me había quedado por rebelde. Entonces, porque escuchabas esta canción de Marino y te daba miedo, te daba terror pensar en Marino. Y muchas veces cuando se habla de Cristo es para causar miedo, para causar terror. Hay películas como Te has quedado atrás, que proyectaban en la década de los 80 también, iban a los pueblos, a los lugares y pasaban una película de unos que se habían quedado y huían, no sé si se acuerdan, a algunos les tocó ver esa película, una pareja que anda huyendo y hay masacres y bueno, hasta el final los agarran y los decapitan también para irse con el Señor. Entonces todo este tipo de cosas comenzaron a crear una fobia a la segunda venida de Cristo. Hermanas psicólogas, no sé si se puede estudiar esa fobia a la venida de Cristo también. Porque había personas que vivían con mucho miedo en realidad. Y cualquier cosa les causaba terror. Y creo que aquí es donde está el problema, porque ese no es el sentido de la Biblia. La Biblia cuando habla de que Cristo viene, no era para causar este tipo de emociones, este tipo de miedos. Y yo le he dicho hasta el cansancio aquí. Cuando la Biblia habla de que Cristo viene, es un sentido de esperanza. Es como cuando usted espera a un ser querido que no ha visto en mucho tiempo. Si su esposo se va de viaje por una semana o por un mes, yo creo que la esposa está contenta porque vuelve, ¿no? Espero que sí. Y no diga, no, porque no se queda otro mes más allá. Bueno, vamos a cambiarlo porque aquí sus rostros me están dando otro. Su hijo se fue de vacaciones. Ahí sí, ¿verdad? Ok, ahí sí podemos. El hijo se fue 15 días. Y uno está desesperado. ¿Cuándo va a regresar? Ya viene, ya viene. Y cuando dice, ya voy para allá, pues nos da alegría, ¿verdad? Nos causa emoción, ya viene. Eso es el sentido bíblico de la segunda venida de Cristo.
Era para que los cristianos, cuando escucharan que Cristo viene, se alegraran de que viene ya el ser amado, el ser deseado, el Hijo de Dios. Nuestro Dios viene por nosotros y eso causaba alegría, gozo, entusiasmo en la iglesia de Cristo. Amén. Cuando nos causa miedo, miedo le debe causar al mundo, no a la iglesia. Terror le debe causar a los que no están en Cristo, no a la iglesia. A nosotros nos debe de causar alegría, nos debe causar esperanza, entusiasmo. Ahora, en este tema de señales, quiero que avancemos hablando de algunas cosas. Usted me dirá, hermanos, ¿qué palabra aparece en la Biblia para hablar de la segunda venida? Y bueno, aquí se las voy a poner. Esta es la palabra que aparece, parusía. Ahí está, anótela y no se le olvide. Esa es la palabra griega, no dice segunda venida en español, sino dice parusía. Así dice, la parusía o la parusia. Y esta palabra significa llegar, estar presente. Es una visita, una llegada que causa alegría. Todo lo que estoy diciendo de que la venida de Cristo nos debe causar entusiasmo es por eso. Porque es una visita agradable, es una visita que esperamos, es una venida de alguien que estamos anhelando con todo el corazón. Esta palabra, como dice ahí, significa llegar, significa estar presente, significa venir a un lugar específico trayendo nuevas de gran gozo. Y aquí, queridos hermanos, quiero que noten esto, por favor, ahorita que hablamos de señales. Cuando Cristo venga, inmediatamente su venida se conecta con el fin del mundo. Con el fin del mundo. No olvide eso. La Biblia dice que en el momento en que Cristo viene, este mundo llega a su fin. Ahí. Este planeta no lo va a destruir el calentamiento global. Este mundo no lo va a destruir las bombas atómicas. Este mundo va a llegar a su fin cuando llegue su creador. Cuando el creador llegue, él va a decir, ya, se terminó, es tiempo de cerrar este ciclo y él es el encargado de destruir el mundo. Ahora nosotros podemos hacer este mundo mientras llega Cristo un desastre si no lo cuidamos. Pero el único que va a ser capaz de destruir este mundo es el Señor. Y eso dice el texto. Cuando Cristo venga, inmediatamente el mundo llega a su fin. Eso dice Mateo capítulo 24, versículos 3 al 27. También nos los va a decir primero a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19. Y también segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 4 al 12. Vamos a leer solamente la segunda carta de Pedro, por favor. Si usted tiene su Biblia ahí, quiero que vaya conmigo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer algunos versículos de este capítulo. El último texto que aparece ahí en la pantalla. Y diciendo, mire lo que dicen, porque puede ocurrir algo similar hoy. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su parusía? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, igualitas, como desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay, ¿serán qué? Quemados. Quemados. Cuando Cristo venga,
el mundo llegará a su fin. El mundo pasará. Ya no existirá más. Otro aspecto que quiero que ustedes tengan ahí es que cuando Cristo venga, habrá una nueva creación. Esta creación termina y ahora inicia una nueva creación. Recuerde que ni usted ni yo podemos crear naturaleza. No podemos. La creación tal y como está no es el resultado de accidentes. Eso nosotros lo predicamos. El mundo no es resultado de una explosión accidental. No. El mundo es creado por Dios. Dios dirige la creación. Dios es el que crea. Nosotros no podemos crear aire. Ni siquiera podemos crear agua. Usted sabe que uno de los peligros que vivimos actualmente es que estamos agotando los recursos que ya no son renovables, como el agua, por ejemplo. Si nos acabamos el agua, no podemos ir a un laboratorio a crear agua. No hay. Tenemos que cuidarla. El agua hay que cuidarla porque es un recurso no renovable. Y así como eso, el aire, por ejemplo, es un recurso también que el Señor nos ha dado. No podemos crearlo nosotros. Todo eso viene del Señor. El Señor nos ha dado para que nosotros podamos vivir. Pero cuando el Señor termine, entonces, inicia la nueva creación. Y la nueva creación tiene dos eventos importantísimos antes de la nueva creación. Y el primero de ellos es la resurrección. Ahí está. Estos son los dos eventos que abren el capítulo de la nueva creación. La resurrección de los muertos y el juicio final. Eso esperamos nosotros. Si estamos vivos, pues los que están muertos y murieron en Cristo van a resucitar. Pero si el Señor no viene hasta el año 2100, seguramente nos va a alcanzar la muerte. Pero no se preocupe, la Biblia dice que vamos a resucitar, Y aquí quiero hacer un paréntesis. No piense que va a resucitar en este cuerpo. Hay cementerios en los Estados Unidos y en Inglaterra donde los cadáveres los enterraban de pie. Así, antes no los acostaban, los enterraban de pie. Porque en sus ideas era que cuando el Señor viniera y la resurrección se efectuara, pues ya estaban parados ya para salir rapidito hacia arriba. No podemos caer en eso. Este cuerpo no es el que va a resucitar, este cuerpo físico, a eso me refiero. La Biblia dice que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Amén. En un cuerpo glorificado. Este cuerpo se va a deshacer, este cuerpo se va a quedar ahí en la tierra, este cuerpo es polvo, dice la Biblia. Pero cuando el Señor venga, nos va a resucitar, le va a resucitar a usted, su esencia, lo que usted es como ser humano, porque usted es más que el cuerpo que tiene, usted es esencia de Dios, usted es alma de Dios. Y cuando el Señor venga, nos va a resucitar en un cuerpo glorificado, que ese sí va a poder estar frente a la presencia soberana, eterna de Dios. Amén. Mis hijos me preguntaban hace unos días comiendo, ¿por qué si hay guerra no viene el Señor y dice, ya cálmense? Le dije, bueno, porque cuando venga, el mundo llegará a su fin. Esta tierra, ni usted ni yo podemos estar con este cuerpo ante la presencia soberana de Dios. De hecho, cuando Juan describe en Apocalipsis que Jesús se le presente, dice que era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabe que este planeta no se puede acercar ni siquiera 1 centímetro más de lo que ya tiene al Sol porque nos vamos a quemar? ¿Sabe usted que en Mercurio, que es el primer planeta, no hay vida, sino que es una bola de fuego por su cercanía al Sol? Ni siquiera está dentro del Sol, está a miles de kilómetros, pero está envuelto en fuego por la potencia del Sol. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que con este cuerpo humano, débil, podemos soportar la presencia de aquel que creó el Sol? Amén. Por eso el Señor nos toca a través de su Espíritu Santo. Su Espíritu viene, que es amor, que es consolador, nos llena, nos da gozo, nos da paz, está con nosotros. Pero cuando nos levante, entonces vamos a recibir un cuerpo glorificado y podemos estar en su presencia. Y como dice el apóstol Pablo, entonces le veremos tal y como Él es. Amén.
Yo quiero ver al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Digan amén. Lo segundo es el juicio. Después que Cristo venga, resucitan los muertos y se da el juicio. Me encanta hablar del juicio de Dios. Me gusta. Porque el juicio de Dios es el mejor juicio que se va a realizar en este mundo. Seguramente mañana mucha gente va a ir a los juzgados, va a llevar sus abogados. Todos los días, yo no he estado nunca en un juzgado o en la fiscalía, pero estoy seguro de que todos los días entra y sale gente de ahí, ¿verdad? En demandas, en juicios. Algunas veces se hace justicia, pero otras veces se cometen injusticias. Porque los hombres fallamos. Los países han diseñado sistemas de justicia para poder dar una justicia adecuada, pero todos los sistemas fallan. Incluso los Estados Unidos, que aparecen como una nación con un sistema de justicia modelo, también ha fallado. Se han cometido grandes injusticias. Hace 2 años veía el caso de una persona de color que liberaron porque se dieron cuenta que lo habían enjuiciado de manera incorrecta, pero había estado como 20 años en la cárcel. Y lo liberaron. Dijeron, ¿sabes qué? Discúlpanos. Ya nos dimos cuenta que tú no fuiste. Por favor, regresa a tu casa. 20 años, esa persona llorando. 20 años de su vida por una injusticia. Y hay muchas personas que mueren sufriendo una injusticia. Así se van. Por eso, el mejor juez no son los de la Suprema Corte aquí en México. No es la Corte Internacional. El mejor juez es cuando el Señor venga. Y Él va a decir, esto es justicia, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro corazón, Él sabe qué fue lo que hicimos. Él no va a necesitar cámaras para mostrarnos qué fue lo que hicimos. Él no va a necesitar que traigamos un montón de carpetas con evidencia para mostrarnos lo que somos. No, Él sabe quiénes somos, Él sabe lo que hicimos y ante su presencia no vamos a poder ocultar nada. Amén. ¿Sabe qué va a decir la persona culpable? Soy culpable. No puedo. De hecho, cuando estamos ante la majestad de Dios, la primera reacción es el sentimiento de pecado. Cuando el ser humano está ante la presencia de Dios, lo primero que siente es, soy pecador. Soy pecador. Soy culpable, Señor. Perdóname. Amén. ¿Vamos claros entonces? Resurrección y juicio. Veamos la resurrección. La resurrección la encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, y primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 23. Recuerden que la primera carta a los Tesalonicenses se escribe porque los cristianos están tristes debido a que han muerto algunos de sus seres queridos. Murieron. Y como no tenían la Biblia como la tenemos nosotros hoy, dijeron, bueno, mi hermano, mi hermana se murió esperando a Cristo. ¿Y ahora qué va a pasar? Si Cristo viene, ¿qué va a ocurrir? Y entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la primera, bueno, no se llamaba primera carta, sino que le escribe una carta a los tesalonicenses para explicarles y decirles que no se preocupen, que nosotros lloramos ante la muerte porque somos seres humanos. Si se nos muere un ser querido, vamos a llorar. Y seguramente todos los que estamos aquí hemos llorado porque hemos perdido a alguien en algún momento. La diferencia es que el apóstol Pablo dice, pero nosotros lloramos con esperanza. Mire la diferencia. Se puede llorar sin esperanza, pero se puede llorar con esperanza. Y cuando nosotros despedimos a un hermano o a un familiar que ha muerto en Cristo, lloramos, claro que sí, pero lloramos con esperanza. Lloramos sabiendo que nos vamos a encontrar. Cuando yo era niño, un folleto me marcó toda la vida sobre la resurrección. Y era un folleto que repartíamos en la iglesia. El folleto contaba la historia de un padre que estaba despidiéndose de sus hijos porque el cáncer lo estaba matando. Todos sus hijos eran cristianos excepto el último.
Y dice que comenzó a llamar al primero, a su hijo, y le dijo: hijo, has sido un buen hijo, estoy orgulloso de ti, por favor cuida a tu madre, cuida a tus hermanos, hasta luego hijo, nos vemos después. Pasó la hija y le dijo: hija, tú fuiste mi princesa, la belleza de mis ojos, gracias por darme tantas alegrías, hasta luego hija, nos vemos luego. Y pasó el último hijo, que era el que no conocía al Señor, y él le dice: hijo, tú sabes que te amo como nada, y he sufrido porque has tomado un camino que yo no te enseñé. He llorado por ti y he orado, pero no has querido venir a la presencia del Señor. Así que hijo, ahora que muero, te digo adiós. Adiós, hijo. Y dice que el hijo comenzó a llorar ahí. Le dijo: pero ¿por qué le dices a mi hermano mayor y a mi hermana hasta luego? Y a mí me dices adiós. Le dice: porque a ellos los voy a ver. Cuando Cristo venga y yo resucite, nos vamos a volver a encontrar. Pero tú, hijo, que no quieres entrar en esta promesa, no te voy a ver. Así que adiós, hijo. Adiós. Y dice que el hijo ahí lloró y dijo: perdóname, papá. Le pidió perdón al Señor, se convierte, porque así es la promesa del Señor. Cuando nosotros lloramos, lloramos con esperanza, sabiendo que es un hasta luego, y esta vida va a terminar y nos vamos a ver en la presencia del Señor todos, ahí donde no hay muerte, ahí donde no hay llanto, ahí donde no hay dolor, amén, ahí estaremos todos. ¿Cuántos van a estar ahí? Amén, bendito el Señor. Esa es la resurrección. Qué glorioso momento. Así que lloro con esperanza. Lloramos con esperanza. Hasta luego. Hasta luego. Hay un poema muy bonito, precioso, que me gusta mucho. No lo recuerdo muy bien, pero el poema dice: cuando te llegue tu hora de partir, dice el poema, no llegues a la muerte como otros que no tienen esperanza. No ruegues por un poco más de tiempo, sino muere como un héroe que regresa a casa. Qué bonito, ¿no? Esa es la esperanza del Señor. Así morían los primeros cristianos, en el Coliseo, en donde quiera que estaban. Así morían. Morían como héroes que regresaban a casa. Y cuando nos toque el tiempo, no digo que nos vamos a suicidar mañana, no. Cuando nos toque el tiempo de partir, la muerte no es el fin, no nos asusta, no es lo que donde termina todo, es simplemente el paso hacia la vida en Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que cuando el Señor venga, van a resucitar los héroes de la fe. Va a resucitar mi abuela, la que nos llevó al Evangelio, que ya murió hace tiempo. Va a resucitar uno de mis tíos, que tanto me hablaba del Evangelio. Y van a resucitar todos aquellos seres queridos míos. Va a resucitar a mi mamá. Amén. Y van a estar siempre con el Señor. Esa es nuestra promesa. Qué hermosa promesa del Señor. Amén. Y bueno, lo segundo, decíamos hace un momento, es el juicio. El juicio. El juicio. El juicio es la destrucción de los enemigos. Dígale al que está al lado: el juicio es la destrucción de los enemigos. ¿Muy bien? No de su vecino, porque es su enemigo. No. Los enemigos de Dios. Los enemigos del Evangelio. Los enemigos que no han querido vivir de acuerdo a la palabra del Señor, a pesar de que el Señor ya les dio 2000 años de tiempo, si es que el Señor viene ahora. No hay excusa. ¿Qué excusa puede tener un hombre de hoy para no aceptar el Evangelio si durante 2000 años ha estado en el mundo? ¿Qué excusa hay? ¿Qué excusa tiene el hombre de hoy si ya tiene una Biblia con 66 libros que la puede descargar hasta en el celular? ¿Qué excusa le puede presentar a Dios? ¿Qué excusa tenemos nosotros? Cuando mis hijos me dicen: no quiero ir a la iglesia hoy, le digo: bueno, primero haz una oración y dile a Jesús que no vas a ir a la iglesia, y después me dicen a mí. Y bueno, ya no pasan al segundo paso, ¿no? Ahí se quedan. Pero lo segundo es: ustedes no tienen excusa. Tenemos un auto en la casa que nos lleva. Hace un tiempo atrás hablaba con una hermana de aquí, de Hermosillo,
que empezó a llegar a la iglesia allá en la década de los 50 y tanto, me decía ella. Y dice que cruzaba ríos. Hermano, dice, a veces llovía, yo no sé cuál río, ¿no? Me imagino que había río antes. En el vado del río. Ah, bueno, dice, ahí pasa eso. Dice que pasaban ríos y teníamos que quitarnos las sandalias y todos y caminar. Y había días que llovía y que el río se desbordaba y nos quedábamos horas ahí del otro lado del río esperando para venir a la iglesia. Y no sé desde dónde caminaban para llegar a la iglesia. ¿Qué excusa va a tener esta generación para decirle, Señor, no te pude buscar? ¿Qué excusa? ¿Qué excusa vamos a decirle cuando estemos en el juicio? Señor, yo no iba a la iglesia, no te busqué porque... ¿qué excusa le vamos a dar? Entonces, el juicio del Señor es claro. Ahí no va a haber nada. Cuando el Señor diga eres culpable, nuestra propia conciencia nos va a acusar de que somos culpables. De hecho, todo el mundo era culpable. Todo el mundo había fallado a Dios. Todo el mundo estaba lejos de Dios. Hasta nosotros. Por nuestras obras jamás íbamos a poder llegar a Dios. Pero un día, usted y yo aceptamos a Cristo. Y le decimos, Señor, yo no puedo llegar por mis obras. Yo no puedo llegar por mis propios atributos. Pero a través de Cristo, a través de tu Hijo, ahora soy declarado libre, soy declarado justo y somos justificados. El apóstol decía en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando llegue delante del juicio de Dios, tendré mi abogado, que es Cristo, y Él me va a decir, yo morí por Él, por sus pecados, ahora es justo, a través de mí puede entrar a la gloria de Dios. Amén. Pero si aceptamos a Cristo a medias, si no somos discípulos, porque aceptar a Cristo es ser discípulos. Aceptar a Cristo no es solamente abrazar una religión. Aceptar a Cristo es ser su discípulo, es seguirlo, es servirlo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que nos da la salvación, que seamos discípulos de Cristo. No voy a llegar yo al juicio final con un crucifijo y decir, mira Señor, aquí está, mira mi crucifijo, mira mi San Juditas, yo siempre lo cargué en el pecho. No, el Señor va a ver en nosotros si somos discípulos, si fuimos discípulos. Eso es lo que nos hace en un verdadero cristiano. Y termino aquí, porque una de las grandes señales que habla de la venida de Cristo o del juicio, de todo esto que estamos viendo acá, ya del fin, Jesús lo advirtió. En los postreros tiempos, la fe de muchos se iba a enfriar. Esa es una señal. Esa señal sí me preocupa. No me preocupa cuando la luna se pone roja. No me preocupa cuando sale un ovni de no sé dónde. Porque eso no está en la Biblia. De hecho, cuando dice que la Biblia se va a convertir en sangre es cuando habla de la destrucción final. Pero lo que sí Jesús dijo puntualmente es que cuando Él venga, la fe se iba a enfriar. Es más, iba a ser muy difícil encontrar fe en la tierra. Y lo hace a través de una parábola que encontramos en Lucas capítulo 18. Cuando el Señor habla del enfriamiento de la fe, usa una parábola maravillosa que está en Lucas capítulo 18. Ahí nos narra a través de esta parábola que ya no iba a haber cristianos tan insistentes, sino que la fe se iba a enfriar. Otro aspecto que llama la atención en esta misma línea es el pasaje que nos narra el apóstol Pablo. Quiero que vayamos allá, por favor. Vaya conmigo, por favor, en su Biblia a 2 Timoteo capítulo 3. Esta es otra señal del enfriamiento de la fe, y lo dice claramente el apóstol.
en segunda a Timoteo capítulo 3. Esta sí es una señal y quiero que usted conmigo la vea en la sociedad. Vamos a verla en Hermosillo, vamos a verla en nuestro propio hogar, vamos a verla en nuestra propia familia. También debe saber esto. Estoy leyendo segunda, a Timoteo capítulo 3. También debe saber esto, dice el apóstol, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Vamos al versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Se dan cuenta? Esta es la radiografía, esta es una señal de los últimos tiempos. Y si usted quiere que este texto le pegue más, léanlo en la TLA o léanlo en la Dios habla hoy y va a ver cómo sacude. Porque no hay que ir tan lejos para darnos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Esto sí es una señal. De nada me sirve ver la luna roja. Pero sí me sirve ver esto para evaluarme yo mismo, para revisar mi fe, para revisar mi conducta delante del Señor. La luna es del Señor, el mundo es del Señor y Él se va a encargar de ello. Pero esto tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con mi fe. Y ahí soy llamado yo a darme cuenta de la señal de los últimos tiempos. También el apóstol dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. ¿Se han escuchado, se han leído ese texto? Habrá comezón de oír y comenzar a escuchar doctrinas de demonios. Ahí lo dice en el capítulo 4, versículo 3. ¿Sí? Va a llegar ese tiempo, dice, hablando de lo mismo, del enfriamiento de la fe, va a llegar un tiempo en que ya no van a soportar la sana doctrina. Y usted sabe que las iglesias hoy están mutando a ser iglesias de espectáculo más que iglesias espirituales, más que iglesias de doctrina. Hoy el cristianismo está mutando a un cristianismo de shows. Si hay un buen show aquí, voy. Si la paso bien, voy. Hay que tener cuidado con eso, porque la vida cristiana no es eso. Nunca el Señor nos llamó a eso. Ya no queremos que se nos predique la doctrina que nos habla del pecado, del arrepentimiento, del sacrificio, de la renuncia, sino que teniendo comezón de oír, van a acumular maestros conforme a sus gustos, orientados a lo que a ellos les gusta. Y cuando hablo de la sana doctrina, no estoy hablando de que entonces vamos a ver que nos regañen todos los días y nos insulten, porque hay predicadores que así andan. Ahí me topé uno en YouTube que andaba insultando a la gente. No, eso no es la sana doctrina. Claro que no. La sana doctrina es vivir de acuerdo a la palabra. Es vivir de acuerdo a lo que el Señor dice y a lo que el Señor hizo. La sana doctrina tiene que ver con lo que Jesús enseñó, lo que Jesús nos modeló, lo que Jesús hizo. Porque siempre hay una amenaza de vivir así, vivir lejos, de vivir fuera, de que el oído sea endulzado. Hoy tenemos evangelios que hablan del éxito inmediato. Y no es que Dios no nos quiera bendecir, claro que sí, pero ese no es el corazón del evangelio, el éxito. Y es difícil porque eso cada vez se va extendiendo mucho más. Así que, queridos hermanos, una señal entonces es el enfriamiento de la fe. Amén. Y bueno, el siguiente domingo vamos a hablar otras señales. Por ahora póngase de pie, por favor.